Saludos, muy buenos días a todos en nombre de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Asociación de Historiadores del Arte. Queremos darles bienvenida a esta primera jornada de Historiadores del Arte. Nosotros en el día de hoy vamos a estar iniciando una serie de encuentros virtuales en los cuales todos ustedes ya tienen los accesos y manejan un cronograma de cómo será la dinámica de las sesiones. Para el mejor entendimiento de la sesión, los micrófonos van a estar apagados. En caso de que quieran tener alguna interacción, lo pueden hacer vía el chat. Vamos a tener unos moderadores bien atentos a sus preguntas y respuestas vía el chat. Entonces exhortamos a ustedes que pueden, cualquier comentario, duda, inquietud, lo pueden expresar por ese medio de ahí. Formalmente vamos a tener inicio a la primera ponencia. Ahora vamos a recibir unas palabras de lo que tiene que ver parte de los encargados de la Asociación de Historiadores del Arte por Paola Gómez. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud o duda, ahí está el chat que vamos a estar vigilantes con eso y nada, le vamos a ceder el escenario entonces a Paola. Pase. Buenos días a todas y a todos. Es un gran honor dirigirme a un público tan selecto de profesionales de la historia del arte, también de áreas de las humanidades y las ciencias sociales, así como diletantes de nuestro oficio. Hoy, con gran orgullo, inauguramos la primera jornada científica de historia del arte. Queremos aprovechar la ocasión para saludar de manera especial a los directivos de las diversas instituciones culturales y universidades que nos acompañan el día de hoy. También a los galeristas, coleccionistas y amantes del arte, artistas, a los miembros fundadores de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte, miembros de nuevo ingreso, afiliados y amigos. Asimismo, a las especialistas que presentarán sus investigaciones y a todos los estudiantes que a través de sus carreras se encuentran relacionados. Como presidenta de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte, me siento motivada a compartir con ustedes, cómo surgió esta iniciativa que hoy materializamos gracias a la certeza, constancia, esfuerzo y apoyo. Maravilloso colectivo, confiada de que cada día seguiremos creciendo en calidad y cantidad. Pues bien, les comento que la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte es una entidad sin fines de lucro que aglutina a profesionales de la carrera de la historia del arte. Fue constituida formalmente el 2 de marzo del 2021 con el propósito de convertirse en una fuerte voz que reivindique, reconozca y valore el rol del historiador del arte. A la fecha, somos 24 miembros fundadores, un miembro de nuevo ingreso, 2 afiliados y 8 amigos. Dentro de los objetivos principales de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte está impulsar la investigación, difusión y formación en la materia de historiografía del arte de la mano de especialistas nacionales y extranjeros. En el curso del tiempo, el papel del historiador del arte se ha ido expandiendo y aumentando su espectro hacia otras áreas del conocimiento. Es así como en la actualidad, cada vez más el historiador del arte se nutre de los enfoques de lo cultural y de lo social e incide en otras esferas del campo artístico, tales como la curaduría, la museografía, la arquitectura, la cinematografía, entre otros. De igual modo, la historia del arte tiene presencia en la creación de metodologías para la enseñanza de la historia como ciencia social, con un carácter multidisciplinario. Por esa razón,
los miembros fundadores de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte hemos considerado de vital importancia la realización de jornadas anuales, a través de las cuales se sus apoyos, una alianza público español. El historiador dominicano Frank Moya Pons, sin los libros de don Emilio, la historia moderna de varias temas en rol del y se hizo abierta tanto a nivel nacional como internacional. Cuyo para los requisitos pudiera presentar su investigación. Más adelante, se creó un comité científico para la evaluación y selección de las ponencias, el cual estuvo integrado por la maestra Marisabel Martínez, representante, maestra María Elena Ditren, doctora Rita María Pérez y el maestro Luis Maximiliano Quesada. Los criterios de evaluación fueron la pertinencia del contenido con relación al tema central, la claridad y Chicos, denos coherencia. unos minuticos que estamos verificando la conexión de la profesora. En breve vamos a retornar. Que se cayó la conexión. Tiene que cerrarla. Ya, ¿puedo seguir? Ok. Disculpen el técnico que hemos estado teniendo con el video. Continúo. Que un científico evaluación y selección de las ponencias, el cual estuvo integrado por la maestra Marisabel Martínez como representante, la maestra
María Elena Ditren, la doctora María Rita Pérez y el maestro Luis Maximiliano Quesada. Los criterios fueron la pertinencia del contenido con relación al tema central, la calidad y de los argumentos y la conformidad del formato solicitado. También el rigor formal y metodológico, así como el adecuado planteamiento del problema, los objetivos y la diversidad de contenidos. De los trabajos presentados fueron escogidos 4. Metodología del historiador del arte dominicano, de la autoría de la doctora Laura Gil. Papel del historiador del arte en la gestión de colecciones museísticas, los procesos de catalogación de la maestra Isabel Serrano. El papel del historiador del arte como investigador de la situación del artista visual en la República Dominicana, de la maestra María de las Nieves Fals. Y, La pared, la importancia de las intervenciones feministas al monumento a la independencia en México, de la maestra Andrea Noriega. Es un gran honor y privilegio contar con la participación de la doctora Yolanda Wood, eminente catedrática de la Universidad de La Habana, Cuba, y máxima autoridad en materia de arte del Caribe, a quien admiramos de manera especial y con quien nos une, al igual que a otras colegas, un afecto especial, entrañable dada nuestra relación discipular. La doctora Yolanda Wood nos trae la conferencia magistral La historia del arte en nuestros días y temas y desafíos. Desarrollar un programa académico, además de la dedicación y puesta en valor de las técnicas de investigación, comprende una logística que precisa de apoyo económico. Dicho esto, es preciso agradecer el respaldo que hemos recibido por parte de varias empresas y personas que confían en lo que hacemos y nos han dado su voto de confianza para avanzar con pasos firmes y decididos. Vaya nuestro agradecimiento especial al señor Héctor José Rizek por su apoyo continuo a la promoción del arte y la cultura en la República Dominicana. Asimismo, queremos agradecer a la empresa Excel Group, al frente del coleccionista Alberto Cruz, que ha auspiciado la publicación del libro que compilará los trabajos de investigación presentados en esta primera jornada científica. De igual modo, muestra de gratitud a Arte San Ramón en la persona de Susi Guzmán y a ArtSpay DR, propiedad del coleccionista Edwin Espinal, por su compromiso constante en lo relativo a la promoción del arte dominicano. Muy emocionados y más que agradecidos por la alianza que hemos creado con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Centro de Tecnología y Educación Permanente, que hemos venido trabajando desde el inicio de la incorporación dominicana. Ya con este evento, 3 acuerdos de colaboración, que esta primera jornada científica de historia del arte para promover los puntos de acción de nuestra profesión y los aportes. Les invito a aprovechar al máximo las ponencias desde hoy sábado 19 de noviembre de 9 a 12 del meridiano y de 3 a 5 de la tarde. Asimismo, mañana domingo de 10 a 12. Atención, muchas gracias. Todos los conectados, los ciberasistentes a esta primera jornada científica de historiadores del arte, un evento sin antecedentes, sin precedentes, con antecedentes pero sin precedentes en la República Dominicana. En esta ocasión, esta primera jornada científica dedicada al historiador Emilio Rodríguez de Morici. Continuando con las actividades,
y dando paso a nuestra primera ponencia, me voy a permitir presentar a la doctora Laura del Pilar Gil Fiallo, Santo Domingo, 1957. Realizó licenciatura en la Universidad de Zaragoza, España, en Filosofía y Letras, con especialidad en Historia Contemporánea. En 1983 obtiene en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña una licenciatura en Ciencias de la Educación. En 1997 presenta su tesis doctoral en Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza, España, con calificación cum laude. El título de su trabajo de investigación para doctorado fue El exilio español de 1939 en Santo Domingo y su aporte a la cultura y al arte dominicanos. Desde 1981 ha sido docente de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, la Universidad Católica de Santo Domingo, la Universidad Católica Madre y Maestra, APEC, y fue directora de la Escuela de Historia y de la Extensión Ramírez Puenleal de España. Directora de Investigaciones y Difusión de la Oficina de Patrimonio Cultural en 1983. Durante 14 años ha publicado una amplia variedad de artículos y fue subdirectora del suplemento cultural del periódico El Caribe, que en ese entonces dirigía la señora María Ugarte, doña María Ugarte. También dirigió la revista Presencia Hispánica de la Casa de España de Santo Domingo. Ha publicado más de 2,000 artículos en revistas y periódicos nacionales e internacionales, entre los que se encuentran varias monografías sobre artistas dominicanos. Fungió como subdirectora del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, del que actualmente es curadora y presidenta y secretaria general de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte. Es miembro fundadora y vocal de la directiva de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte. Nos complace presentar a la doctora Laura Gil con su ponencia Metodología del historiador del arte dominicano. Doctora Gil, el espacio es suyo.
Muy bien, bienvenidos a esta jornada científica de Historia del Arte, la primera que vamos a celebrar en la República Dominicana como una actividad de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte. El tema al que me voy a referir y que por lógica tiene que ser un tema primero de lugar en el orden de las presentaciones. Si vamos a hablar del rol del historiador del arte, tenemos que ver en qué consiste la historia del arte, y toda ciencia, como lo es la nuestra, se va a definir en primer lugar por un objeto y un método. Eso ocurre con la historia del arte, que como bien sabemos, se inicia como disciplina historiográfica en el siglo XIX con los historiadores alemanes y centroeuropeos en general, que forman parte del movimiento, por llamarlo así, con el que nace la historiografía científica en general. Sabemos que lo que define a la historia como ciencia es que además de tener un objeto que es el estudio del pasado de la humanidad, tiene un método que va a consistir en que se considere como criterio de veracidad, como prueba científica, exclusivamente aquello que se pueda demostrar con documentos escritos. Nos vamos a encontrar que en el caso de la historia del arte hay una variación. El documento escrito sigue siendo importantísimo, sigue siendo imprescindible realmente, pero tiene prioridad como documento la obra de arte misma, la pieza. Por otra parte, la historia del arte va a definir un campo específico como su objeto, y se suele circunscribir generalmente a las artes visuales, en tanto que hay también una historia de la música o una historia de la literatura, que dentro de la clasificación general de las bellas artes espaciales y temporales, o visuales o auditivas y mixtas, también son algunas de las bellas artes, pero no suele ser a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de la historia del arte. En lo que se refiere al objeto, también se ha ampliado con las nuevas formas de creatividad que se van definiendo, o incluso ya existían antes, pero se van estudiando en tanto que manifestaciones artísticas a partir del siglo XX. Me estoy refiriendo que además de las clásicas, la arquitectura, la pintura, la escultura y sus afines, el dibujo o el grabado, pues también se van a integrar la fotografía, el video, el cine y las llamadas artes de los 4 elementos, o sea, de la tierra, del aire, del agua y del fuego, que se está incluyendo ahí hasta la pirotecnia o los jardines o las fuentes o los espectáculos aerostáticos. Todo esto puede ser objeto de la historia del arte, y lo pueden ser también las artes del cuerpo, el vestido, el tatuaje, el maquillaje, la gastronomía, los perfumes. También se puede interesar por esas nuevas formas de creatividad de las que habla Gillo Dorfles en su obra Nuevos Ritos y Nuevos Mitos, como la performance, el happening, el arte objetual, el arte de acción. Entonces, el objeto es muy amplio. El método, como dijimos antes, va a abarcar principalmente el documento escrito y las piezas artísticas, incluso con prioridad, pero también se va a admitir la ayuda, como ocurre con las otras disciplinas historiográficas, de todas las ciencias humanas. Incluso las ciencias físico-químicas pueden ayudar a la datación o a la autentificación de obras de arte, la física, la química, o hasta el estudio de elementos que son del interés de la biología, para la conservación de las obras, para su datación, etcétera. Pero fundamentalmente van a ser las ciencias humanas. Tenemos aquí el iniciador del positivismo historicista en el siglo XIX, Otto von Ranke, y a partir de Ranke y de otros historiadores de su época en Alemania y Europa Central, comenzamos a definir lo que es la historiografía, la ciencia de la historia, basándonos en el documento escrito como la principal prueba científica. Entre los creadores ya de la historia del arte tenemos, por ejemplo, a Alois Riegel. Riegel es importantísimo porque es uno de los iniciadores de la noción de estilo
y todo lo que son las periodizaciones que hay en la historia del arte en base a los estilos que identificamos el siglo XV y XVI con el Renacimiento, o el XVII con el Barroco, o el XVIII inmediatamente con Rococó y Neoclasicismo, pues todo esto viene de estos historiadores austríacos, entre los cuales está Riegel. Y también es muy importante entre ellos la definición de lo que es la Kunstwollen, la voluntad de estilo, por lo cual sabemos que cierto tipo de estilo artístico y de realizaciones artísticas no tienen las características que poseen por una incapacidad técnica, sino que muchas veces pues lo que se está buscando no es el ideal clásico del arte occidental, el ideal donde se equilibra lo que es la observación de la naturaleza con la aplicación de cánones matemáticos de proporcionalidades perfectas, sino que el objetivo es otro y por eso el resultado es diferente. No se debe, repito, a una incapacidad técnica. Entonces tenemos el ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos es que los egipcios, que tienen un tipo de arquitectura a base de líneas rectas, una arquitectura arquitrabada, no lo hacen necesariamente porque no sepan construir arcos o porque los materiales que utilizan, la piedra no es suficientemente ligera como para ponerse a experimentar con arcos, porque utilizaban arcos y bóvedas en las cloacas subterráneas. Pero parece que había una preferencia estética por la línea recta horizontal y su Kunstwollen, su voluntad de estilo, era diferente a lo que pudiéramos pensar. El símbolo del clasicismo es el Partenón de Atenas, y precisamente donde se comienza a definir la noción de estilo en la historia del arte es sobre todo con los órdenes o estilos de la arquitectura clásica, los famosos dórico, jónico y corintio, al que los romanos añadieron el orden toscano. Aquí tenemos un ejemplo en el templo de Luxor de lo que le decía de la arquitectura egipcia, que es básicamente de líneas rectas, sin el de Karnak, perdón, es de líneas rectas sin arcos, bóvedas ni cúpulas, pero no porque no tuvieran los recursos técnicos para hacerlas, sino que su voluntad artística era otra. Aquí tenemos un bodegón donde vemos un ejemplo de figuración y luego vamos a ver que otra de las nociones fundamentales de la historia del arte aplicada por los primeros historiadores es la diferencia entre lo figurativo y lo abstracto como expresiones de cosmovisiones diferentes y sobre todo de actitudes distintas ante el mundo. El autor de Empatía y Abstracción, Einfühlung und Abstraktion, Boehringer, fue el teórico que sirvió de base a Kandinsky para todos sus experimentos, y entonces es uno de los grandes teóricos de la historia del arte, que también dice que los estilos se alternan entre aquellos en que el hombre está expresando una relación de empatía y de estar bien instalado en el ambiente que lo rodea, y entonces lo reproduce con un cierto realismo, por lo menos hace arte figurativo cuando está a gusto con su entorno. Cuando su entorno le parece hostil, se encierra en sí mismo y entonces viene el espíritu de la abstracción y se va hacia las formas geométricas, hacia las formas simples, a los signos, a los símbolos y no a la reproducción de la realidad empírica. Una obra abstracta de Luis Feito, un representante del informalismo español, que pudiera servir como ejemplo de esta vuelta del artista hacia sí mismo, hacia su pura interioridad, su pura subjetividad. Un bodegón de Meléndez. Nuevamente tenemos lo que es la tendencia a la figuración, que es todo lo contrario de esa tendencia interiorizante. Aquí nos interesa lo volumétrico, lo táctil, incluso en una obra bidimensional, a través de la perspectiva y del claro oscuro y de la reproducción de las texturas y el colorido, lo que se llama el color local, el color pretendidamente realista. Entonces de lo que se trata de expresar es que el ser humano está en armonía con su mundo. Jackson Pollock, nuevamente el espíritu de la abstracción.
entre estos dos polos, y luego vamos a ver que también entre lo barroco y lo clásico, entre lo clásico y lo barroco nuevamente, va a oscilar el péndulo de la historia del arte según sus primeros teóricos e historiadores. Böcklin, autor de Barroco y Clasicismo, es el que nos dice que a través de la historia del arte tenemos una ley pendular donde en una etapa se busca un ideal de serenidad, de equilibrio entre la proporcionalidad perfecta y el naturalismo, y luego un cansancio de esa serenidad que ya puede parecer restrictiva, y viene una especie de movimiento hippie, que es una etapa de barroco, de recargamiento, de expresión desatada, de dinamismo y de apertura en la composición, y luego nuevamente pues un cansancio de toda esta complicación y una vuelta a lo clásico. El Renacimiento sería, por ejemplo, un periodo clásico, mientras que el gótico flamígero fue un periodo barroco. Al Renacimiento clasicista le va a seguir, o le van a seguir el manierismo y el barroco, y con una cierta prolongación a través del rococó, más bien decorativista, y luego viene el neoclásico. Y nos vamos a pasar toda la historia en esta oscilación pendular, donde en unas etapas va a predominar lo lineal, este es el espíritu de lo clásico, y en otras lo pictórico. No va a ser la línea o la forma definida, sino la mancha, la sombra, el color. Próxima, por favor. Otro ejemplo de clasicismo, la escultura de Miguel Ángel, una de sus 4 piedades, la piedad del Vaticano, que este genio hizo cuando tenía solo 24 años, y que es un modelo perfecto de clasicismo, y ya solamente 2 elementos, la factura tan terminada, tan pulimentada, tan perfecta, y la composición triangular, donde hay un equilibrio perfecto de las masas y de los pesos compositivos, es un emblema prácticamente de lo que es la serenidad clásica. El barroco de Bernini es color, fondos dorados, expresión pasional, líneas abiertas, movimiento, luz y sombra, tallas profundas con trépano, y todo lo que implica el espíritu de lo barroco. Otro ejemplo del espíritu clásico, a pesar de todo el movimiento que tiene el rapto de las Sabinas, aquí el predominio de la línea y la perfección de las formas anatómicas, en ese equilibrio perfecto entre el realismo anatómico y la proporcionalidad matemática, pues aquí son muy evidentes. Mientras que el romanticismo de Delacroix resulta ser un nuevo barroco en algunos sentidos. En algunos aspectos el romanticismo es, al igual que el barroco, es anticlásico, y aunque no es realista, sino que le da más énfasis a lo intuitivo y lo sentimental y lo emocional, pero es también anticlásico, igual que el barroco, y por lo tanto puede ejemplificar muy bien lo que es esa ley pendular que nos sirve para estructurar la narrativa de la historia del arte aún hoy en día, y que proviene de Böcklin. Entre las ciencias auxiliares, entre las ciencias humanas que pueden servir de auxiliares, tanto para el crítico de arte como para el historiador, tiene una importancia enorme la psicología, y dentro de la psicología, el psicoanálisis. Entonces aquí tenemos al fundador de la escuela, a Sigmund Freud, quien no solamente con su noción del inconsciente dio origen a una visión del mundo y a una metodología que se puede aplicar al análisis de las obras de arte, sino que él mismo lo hizo. Él mismo psicoanalizó a Leonardo a través de la Gioconda, y consideró esta obra como una expresión de un tipo particular, específico, de este artista de complejo materno. Entonces puede ser el conocimiento del psicoanálisis un auxiliar siempre y cuando no nos olvidemos de los elementos formales. El método formalista para nosotros los historiadores del arte es imprescindible, pero lo podemos complementar, lo mismo que pueden hacer los críticos, con el conocimiento de la psicología, tanto individual como colectiva, y tanto del artista como de sus receptores,
no solo el público de su época, sino nosotros mismos, para conocer mejor qué nos suscitan las obras de arte. Su discípulo, creador de la psicología analítica, Carl Gustav Jung, con su teoría de los arquetipos, también nos provee de elementos metodológicos muy fértiles que pueden ser del uso de los historiadores del arte. Y la tercera escuela que puede aportar mucho a los críticos historiadores del arte es la psicología de la Gestalt o psicología de la forma. Ya saben ustedes que una Gestalt es una estructura. La psicología de la forma no es más que el estructuralismo, que también lo encontramos en la lingüística y lo encontramos en la sociología, en la antropología y en otras ciencias humanas, donde los hechos culturales se perciben como estructuras, como elementos que forman parte de una totalidad organizada y que dentro de esa totalidad es que adquieren su significado. En el caso de la psicología de la Gestalt, Rudolf Arnheim, catedrático de Psicología del Arte de la Universidad de Harvard, estudia sobre todo en relación con el arte lo que son la percepción y la expresión para analizar las obras de arte. Y desde el punto de vista de la sociología, el padre del materialismo histórico, Carlos Marx, que nos da los recursos para interpretar las obras de arte, como el propio Marx enfatizó en su contexto histórico, aunque el mismo Marx relativizaba su historicismo diciendo que, sin embargo, el milagro de las estatuas griegas es que aún nos hablan. El arte es parte de la superestructura ideológica que justifica un tipo de sociedad y unas relaciones sociales y económicas, pero no obstante tiene una cierta libertad y también una dimensión transhistórica, y esto no debemos olvidarlo. La sociología del arte marxista fue prácticamente creada, y la historia social del arte y la literatura por Arnold Hauser, con una obra con este título, tiene estos dos: Historia social del arte y la literatura. Es un gran especialista en el manierismo, que él interpretó como la expresión de la crisis de la sociedad renacentista, que complica el estilo para explicar la complicación de la sociedad por el trauma que lo supuso el saqueo de Roma por las tropas del emperador Carlos V. Historia social del arte y la literatura y sociología del arte. El manierismo de Parmigianino es un ejemplo de este estilo, en el cual Hauser es un intérprete extraordinario. También es muy memorable su explicación de las características del clasicismo griego vinculadas a la democracia, y cómo en el periodo ático, así como se equilibran la libertad individual y la igualdad ante la ley en la primera democracia antigua, con todas las limitaciones que tuviera, pero un gran logro de la humanidad en su tiempo. Al mismo tiempo, el estilo es una expresión de equilibrio también, de equilibrio entre la proporcionalidad matemática y la observación de la naturaleza. En la sociología hay un estructuralista, Pierre-Franck Castel, que también escribió una sociología del arte. Frank Castel se destaca en gran medida por la importancia de la técnica, la importancia que él le otorga a la técnica en la expresión artística, relacionada con el tipo de sociedad y por esa concepción de la obra de arte como un lugar de encuentro. La obra de arte no es ni solamente lo que quiso decir el artista, ni solamente lo que ven los espectadores, sino que tiene un carácter de estructura a donde todo esto cobra sentido dentro de una totalidad. El filósofo neocantiano Ernst Cassirer crea el concepto de forma simbólica, que empieza a aplicar a Guy Barbour a la historia del arte, y que continúa el creador del método iconológico, Erwin Panofsky. Erwin Panofsky crea un método donde se trata de discernir cuál es el significado de las obras de arte a tres niveles: uno pre-iconográfico,
donde vemos los significados, vamos a decir que naturales y más universales y más comunes de una imagen, un nivel iconográfico donde ya hace falta tener un cierto conocimiento de los significados convencionales en una sociedad determinada, y el nivel más profundo, que es el iconológico, para el llegar al cual hace falta cierto grado de erudición y que tiene un rango mucho más filosófico. Entonces, él hace un análisis, por ejemplo, espectacular del significado de la capilla medicea, donde están enterrados los Medici en Florencia, y todo el simbolismo neoplatónico que utiliza Miguel Ángel allí, que no solamente tiene ese nivel preiconográfico de ver unas imágenes de unos personajes a los que después se le puede identificar con su nombre, sino que al final resulta que son expresiones de lo que pudieran ser las dos vías para llegar a la divinidad, según el neoplatonismo, la vida activa y la vida contemplativa. Otro gran semiólogo, porque ya estamos entrando en lo que es la semiótica como ciencia auxiliar para el historiador del arte, siempre repito, sin desprendernos del método formalista, sino complementándolo. El autor de Obra Abierta, Umberto Eco, entre otras cosas, nos ha proporcionado recursos para interpretar la apertura semántica que tiene una obra de arte, dando acceso a diversos significados, y que se ha intensificado en el arte occidental desde el simbolismo, pasando por el surrealismo y por el informalismo español, del cual él hace un análisis bastante profundo y exhaustivo. Otro semiólogo, nuevos ritos, nuevos mitos, Gillo Dorfles, nos proporciona métodos y recursos muy interesantes para interpretar lo que son el arte conceptual, el arte de acción, el arte efímero. Filiberto Mena, en la opción analítica en el arte, también para desmenuzar lo que es una obra de arte en términos de lenguaje. Roland Barthes es extremadamente interesante porque es un semiólogo que integra en su método el psicoanálisis y el marxismo, y aunque en el grado 0 de la escritura él se dedica sobre todo a analizar semiológicamente el lenguaje y la literatura, tiene textos magistrales, por ejemplo, sobre el bodegón, hemos visto algunos, en la pintura barroca holandesa, donde el bodegón tiene un carácter en gran medida simbólico, y donde ese carácter táctil y volumétrico refleja la visión del mundo de una burguesía que ve el mundo como algo objetual y mercadeable. Un ejemplo de uno de estos bodegones. Y finalmente, en lo que se refiere al entorno internacional, después voy a referirme con brevedad para no pasarme de tiempo, a los historiadores dominicanos. No quiero dejar de mencionar a Gilles Deleuze, que escribió La lógica de la sensación, donde hace un interesantísimo análisis de la pintura de Bacon, de Roger Bacon, y Jacques Derrida, que crea el concepto de deconstrucción. Solamente los voy a mencionar de paso porque estos son teóricos de la posmodernidad y hay que tenerlos en cuenta, pero no deja de ser, aunque sea aplicable al estudio del arte del pasado, no deja de ser también un poco paradójico o contradictorio que nos refiramos a ellos los historiadores del arte, porque realmente esta gente está en contra de la narrativa que constituye la historiografía, en el sentido en que se ha entendido desde el siglo XIX, concebida en base a un tiempo lineal, porque precisamente una de las características de los pensadores postmodernos es que son antihistoricistas y tienen una visión fragmentaria de lo que es la evolución o fragmentada, más que fragmentaria, fragmentada de lo que es la evolución histórica, que en diferentes aspectos
puede llevar a involuciones o no funcionar al mismo ritmo. Entonces hay una cierta paradoja y una cierta oposición en lo que es nuestro concepto forjado en el siglo XIX de la historia y la negación del mismo por los posmodernos. Aquí tenemos a Joseph Beuys como todo un emblema de lo que es el arte de acción, el arte efímero, el arte contemporáneo y el arte donde vamos a suponer que todos somos artistas y que el espectador ya no es solo un espectador, sino que tenemos que concebirlo también como un participante, ya sea a nivel físico, en el caso de un happening, o en cualquier otro tipo de expresión artística, por lo menos a nivel mental y conceptual. Emilio Rodríguez de Morici es el padre, o por lo menos uno de los padres de la historiografía dominicana. Es un gran documentalista, ha hecho investigaciones importantísimas sobre el arte del periodo virreinal, pero es sobre todo el gran documentalista el que nos ha enseñado a los historiadores de todo tipo, incluyendo los del arte, a referirnos al pasado, construyendo a partir de documentos, en su caso sobre todo las pruebas escritas. Erwin Walter Palm, uno de los exiliados de la primera mitad del siglo XX en la República Dominicana, que fueron exiliados de la Guerra Civil Española y judíos de la Segunda Guerra Mundial, él de origen austríaco, es uno, junto con María Ugarte, yo diría que es uno de los dos introductores del método formalista en la historia del arte dominicano, con su obra en gran sentido monumental sobre los monumentos históricos de la española. Aplica, por ejemplo, al estudio de las iglesias coloniales el concepto de Hallenkirche, de la iglesia de planta de salón, y es fundamental para nuestra historiografía artística. Próxima. Naturalmente también María Ugarte, una auténtica estrella en el manejo de la terminología, nos enseñó a todos a mencionar qué tipo de arco es un arco, lo que es una dovela, lo que es un cada una de las partes de una columna o lo que es un frontón, con los términos precisos para la arquitectura. Y una figura también que a través del periodismo fue una divulgadora formidable, además de mecena, promotora del arte, una personalidad fascinante, admirable y polifacética, a quien muchos le debemos mucho. Próxima. Danilo de los Santos y Janet Miller, por otra parte, son quienes comienzan sobre todo a contextualizar el arte dominicano en su momento histórico, social y político. La creadora de una periodización por décadas que sigue siendo vigente, que solemos decirle a los artistas dominicanos que pertenecen a la generación de los 40 o de los 60, realmente no deberíamos utilizar el término generación, porque los creadores del método histórico de las generaciones normalmente le conceden a cada una entre 25 y 30 años de diferencia de edad, de tal manera que pudieran ser padres e hijos. No son realmente generaciones, pero indudablemente donde los movimientos y los estilos no están tan claramente definidos y donde coinciden en la misma época, movimientos diferentes, una periodización por décadas es algo objetivo y que nos ha sido de gran utilidad a los historiadores para empezar a organizar el material de nuestras investigaciones. Entonces, tanto Danilo de los Santos como Janet Miller también se merecen un lugar muy especial y nuestra gratitud y admiración. Debo mencionar que a partir de este trabajo, muchos historiadores del arte dominicano están trabajando en la actualidad. Una de las investigaciones que considero que ha sido más productiva es la de Marian del Tolentino en torno al expresionismo,
a lo que ha sido el expresionismo en la historia del arte dominicano. La investigación de Paula Gómez y Sara Herman sobre los años 60, que llevó a una exposición magnífica en el Museo de Arte Moderno que se llamó Dimensiones Heroicas, y muchas otras cosas que se están haciendo, y la creación de una asociación dominicana de críticos de arte yo creo que está llevando a una valoración mejor y más sensata, más profunda y eficaz, tanto de lo que es la investigación de la historia del arte como el rol y la importancia social del historiador, en tanto que el arte es uno de nuestros principales signos de identidad, pero al mismo tiempo de conectarnos con la universalidad. Y como forma de autopercepción de una colectividad y de comunicación con el resto del mundo, es una tarea muy seria y muy hermosa en la que tenemos entre manos, y a la que les invito a todos que se hagan partícipe como lo son en este momento y que lo sigan siendo. Muchas gracias. Excelente la ponencia de la maestra Laura Gil Fiallo. ¿Podría, maestra, dejar de compartir su pantalla para proceder a moderar las preguntas? Por favor. Si su equipo de apoyo técnico podría dejar de compartir la pantalla un momentito. Excelente. Muy bien. Les recordamos que pueden escribir sus preguntas a través del chat. Nosotros vamos a ir moderando estas preguntas a medida que vamos avanzando. Tenemos de inicio, maestra Gil, una pregunta. ¿Cuál ha sido la importancia de los escritos sobre arte de artistas dominicanos que han ejercido la crítica de arte, como es el caso de Darío Suro y de Jaime Colson, para la historia del arte dominicano? Sí, la respuesta es breve y contundente. Son documentos de primer orden. Hay cosas que de su proceso creador que solamente las conoce un artista. Todo lo que escriban los artistas no es lo único que hay que decir sobre la obra de arte, pero es un documento de primer orden. Y en el caso de estos dos, que han sido artistas muy cultos y con una conciencia muy clara de lo que estaban haciendo, a pesar de que la visión del artista suele ser la mayor parte de las veces un tanto parcializada, y debe serla porque el artista se caracteriza precisamente por una subjetividad profundizada y refinada. No obstante, hay algunos que son muy buenos críticos, que son algunos de los mejores críticos porque conocen los procesos creadores desde dentro. Entonces, en el caso de Suro y de Colson, hay que tener muy claro que lo que ellos hacen es crítica, no es historia, porque la visión del crítico es sincrónica, es del presente, mientras que la visión del historiador es diacrónica, es a través del tiempo de diferentes etapas históricas. Ellos no son historiadores, pero proporcionan documentos de primer orden para que los historiadores analicen y conozcan bien las épocas respectivas en las que ellos vivieron y la evolución artística en su momento. Víctor Martínez Álvarez le pregunta, ¿podría volver la idea del formalismo como la base estructural para el estudio de la historia del arte? El formalismo es el estudio de las formas artísticas. Por ejemplo, el espacio arquitectónico, la estructura, la forma, la línea, la composición, el color, el volumen en el caso de la escultura, el claroscuro, la perspectiva. Entonces, si no nos vamos a referir a estos elementos, no estamos hablando de artes plásticas. Por eso la referencia para hacer historia del arte, la referencia a los elementos formales tiene que estar presente siempre,
pero luego para interpretar su significación en relación con lo psicológico, con los hechos psicológicos, con el contexto social, con el carácter del lenguaje que tiene la obra de arte y con muchos aspectos más. Entonces nos pueden ayudar todas esas ciencias auxiliares y son perfectamente válidas para hacer interpretaciones correctas. Hay algo también que es muy importante que nos aporta la historia del arte en su carácter diacrónico, es que a partir del Renacimiento, con énfasis desde el Romanticismo y con súper énfasis a partir de las vanguardias, lo que se está buscando en el arte occidental es la innovación. ¿Y cómo podemos detectar innovaciones si no las situamos en un contexto histórico, sin saber qué era lo que había antes? ¿Qué se está manteniendo? ¿Qué se está, entre comillas, reciclando? ¿Qué se está cambiando? ¿Qué es lo nuevo? Hay que ponerlo en ese contexto temporal y solamente una visión histórica nos va a dar una noción precisa de cuándo es que un artista está innovando y en qué. Muy bien. ¿Cuál de estos historiadores dominicanos que usted ha mencionado ha trabajado con la sociología del arte dominicano? Quizás no con un método sociológico muy estricto, pero con referencias a la sociedad. Danilo de los Santos, La pintura y la sociedad dominicana es su título, y la misma Janet Miller. Janet Miller hace una interpretación de los elementos informalistas en la pintura dominicana, la abstracción en la pintura dominicana, haciendo la misma relación que Laurence Toussaint hace con respecto al informalismo español y el contexto de la dictadura de Franco. En el contexto de la dictadura de Trujillo también había muchas cosas que no se podían decir. Entonces, lo abstracto es una especie de lenguaje cifrado que no está diciendo nada concreto, nada donde se les pueda pillar. Están en una situación parecida a la que ocurre en la época en que surge el arte paleocristiano, que no se podía decir claramente un mensaje inequívocamente cristiano en una obra de arte porque el cristianismo era una religión perseguida. Entonces, la abstracción en el contexto del franquismo o la abstracción, según Janet Miller, en el contexto del trujillismo, sin decir nada concreto, expresa un espíritu de rebeldía, un espíritu de rechazar lo dado. Y esa es una interpretación totalmente sociológica. O sea, ¿por qué ese lenguaje? Por el tipo de sociedad y por el contexto sociopolítico en el que se está viviendo. Es una explicación sociológica en términos absolutos. Bien. Presidentes. Guadalupe le menciona que es importante señalar las investigaciones de la Fundación Imagen 83 sobre la historia de la fotografía dominicana y por otro lado una pregunta que excelente, excelente aporte, gracias. Sería que en relación a la historia de la fotografía dominicana, ¿cuál ha sido el enfoque de parte de los historiadores del arte dominicano sobre el aspecto de la fotografía dominicana? Yo creo que todavía hace falta que los historiadores nos ocupemos un poco más de la fotografía. Creo que ha habido bastante atención a los aspectos técnicos, porque quienes se han ocupado de la historia de la fotografía han sido sobre todo fotógrafos y lo han hecho muy bien porque son los que pueden hacerlo, los que tienen el mejor bagaje de conocimientos para estudiar la utilización de los recursos técnicos fotográficos. Yo creo que también se le ha dado cierta importancia al paso que también ocurre en la pintura, de un intento de expresión de la identidad cultural a través del costumbrismo, a el uso de lenguajes y de recursos más sofisticados, pero todavía hay bastante por hacer y por revisar. De todas maneras, se ha hecho un trabajo excelente en cuanto a documentación de la historia de la fotografía. Es una rama en la que la investigación yo creo que ha sido ejemplar, pero por eso mismo
ahora falta profundizar en otros aspectos utilizando todas esas metodologías de las que estamos hablando. Muy bien, la maestra Andrea Noriega desde México, una de nuestras invitadas ponentes Claro. en la jornada de hoy, le pregunta, ¿existen propuestas metodológicas para el estudio de la historia del arte dominicano desde perspectivas decoloniales o que recojan los sincretismos epistémicos de República Dominicana? Y a esto yo le añadiría los conceptos del filósofo argentino Walter de Mignolo. ¿Usted cree que de alguna manera la teoría decolonial ha incidido o no en verificar la historia del arte dominicano, para hacer una segunda pregunta en relación a lo que expone la maestra Noriega? Yo creo que poco. Tenemos un conocimiento de lo que es el estudio de esta orientación, pero el aplicarlo me parece que todavía poco, aunque hay bastante interés en el tema del mestizaje, que se presta mucho a un estudio en este sentido, pero está todavía, se están poniendo los cimientos, no pasamos de ahí. Muy bien, tenemos 3 minutos más, aquí avanzamos. ¿Cuál es el reto que tiene el historiador y el crítico ante el arte contemporáneo? Un arte que se está volviendo cada vez más abstracto, subjetivo, y en donde la estética es cada vez menos importante. Yo no me atrevería a decir que la estética sea cada vez menos importante. Yo lo que creo es que hay que poner un orden, porque recuerdo ahora mismo un libro, pero no recuerdo el nombre del autor, que leí hace algunos años, que decía que lo que nos está caracterizando es que todo vale, y que cuando todo vale, entonces quien está decidiendo es el mercado. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar claro que lo que tiene que primar es el valor artístico, que está muy bien que los artistas se ganen la vida con su trabajo como todo el mundo, pero que no tiene que ser el mercado el que defina lo que es el valor artístico. Y tenemos que desarrollar una metodología y unos criterios estéticos que nos sirvan para orientarnos, pero que tengamos la capacidad de ver siempre que los conceptos son instrumentales, porque estamos viviendo una realidad muy cambiante, muy líquida. No es posible en el momento actual fijar una normativa como la neoclásica, pero sí que tenemos que buscar la forma de definir algunos criterios sencillos pero flexibles para poder orientarnos en una realidad muy cambiante, donde valga la innovación, donde valgan las nuevas propuestas, donde tengamos apertura, pero donde no se le dé también cabida a lo tonto, a cualquier cosa. Yo no soy para nada enemiga de las instalaciones, considero que las hay muy buenas. Hay que evaluarlas con criterios diferentes a una pintura, obviamente, porque la Kunstwollen, la voluntad artística, es distinta, pero tenemos que tener cuidado de no llamar la instalación a cualquier depósito de basura en el suelo, que también está pasando. Hay que poner un poco de orden, un poco de método para conservar la libertad que ganaron las vanguardias, pero no dejar que esta misma libertad se diluya en el caos. Hay que recordar la metáfora de la paloma de Kant, que decía que la paloma cuando vuela cree que el viento le hace resistencia, pero que esa resistencia del viento es la que la sustenta y la ayuda a volar. Entonces necesitamos un poco de mayor claridad de criterios orientativos, pero conservando la libertad ganada por los diferentes movimientos artísticos, desde el romanticismo, el impresionismo y las vanguardias. Yo creo que ese es el gran desafío, el cual es muy estimulante, por otra parte, y creo que sí que lo podemos lograr. Historiografía del arte dominicano. Sí, perdón, lo oí entrecortado, no lo he oído bien. ¿Me puedes repetir? ¿Cuál es la importancia? ¿Me escucha? Sí, ya sí.
de los libros, la importancia de los libros de Danilo de los Santos para la historiografía del arte dominicano. Imprescindibles. Con una sola palabra, son imprescindibles. Muy bien. Imprescindibles. ¿Usted ha percibido que en los últimos años, en su experiencia docente, hay una mayor inclinación de estudiantes por la carrera de la historia del arte? Sí. Sí. Muy bien, le hago una última pregunta para podernos ajustar al cronograma del día de hoy. Elvia Ojeda le pregunta, ¿usted considera que existen exploraciones metodológicas recientes para proponer una periodización, tipificación o valoración del arte dominicano moderno y contemporáneo fuera de la ya conocida por décadas? Claro, yo misma lo estoy intentando, o sea que doy fe. Bien, pues nada, si quiere decir unas palabras finales, su conferencia ha sido gratificante y excelente para que entonces, según nuestro cronograma, pasemos a un breve receso técnico de 5 minutos y continuamos con el programa. Le dejamos. Solo quiero sí, agradecer y decirle que no se pierdan lo que viene, que mis compañeras, todas las demás ponentes, doy fe de que son excelentes y que van a aprender mucho escuchándoles. Gracias. Muchas gracias, doctora Laura Gil Fiallo. Hacemos un receso de 5 minutos y volvemos.